Entonces ahí vamos a completar con los otros personajes que tenemos. Efesios 4. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. El tema es que en otro tiempo, dice Hebreos, Dios habló a los padres, a los judíos por los profetas. Jesús dice que los profetas hablaban de él. Y Juan el Bautista, que es el último profeta del Antiguo Testamento, dice, es necesario que yo mengue y que él crezca. Cuando nos vamos ya a la iglesia y en el Nuevo Testamento, el último profeta es Juan, el apóstol Juan, que escribe Apocalipsis. Y el tema de él es la revelación de Jesucristo en su grandeza, en su gloria, aplicando el juicio sobre la tierra. El juicio de él a los hombres, a los incrédulos. Y él, en cierta manera, muestra lo que Daniel y Zacarías y los profetas del Antiguo Testamento dijeron. El cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento que están pendientes, porque el Señor no cumplió todas las profecías todavía. Hay profecías que están por cumplirse y Juan hace referencia al Antiguo Testamento, de tal manera que el tema del profeta en el Nuevo Testamento, como Juan, el apóstol Juan, es verificar lo del Antiguo Testamento. Y otra vez Apocalipsis habla de la revelación de Cristo, pero ya en su grandeza, en su gloria. Y el profeta en la iglesia, vamos a ver en Romanos, porque hay el don de edificación, así se llaman estos, o dones motivacionales se llaman otros. Dice en Romanos 12:4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, y ahí va, según la gracia que nos es dada, todo lo hemos recibido por gracia. Si el de profecía, y ahí está este don en la iglesia, úsese conforme a ¿qué? A la medida de la fe. Y esto es muy importante porque uno piensa, dice, úsese la manera como debe usarse este don, conforme el don este tiene que estar dentro de una, si ustedes quieren, de un molde o de un corral, conforme, o sea, va a haber una medida de cómo va a usar el profeta este don. ¿Conforme a qué? A la medida de la fe. Entonces, este dato es muy importante porque nosotros sabemos en Romanos 10:17, vamos a ver ahí. Así que la fe es por el oír, ¿y qué más? Entonces, cuando hablamos de la fe, estamos directamente relacionados con la Escritura. Para decir que uses este don conforme a la medida de la Escritura. Porque la fe, ¿en qué está basada? O sea, la fe no está suelta. No es como la señora que dice, yo tengo tanta fe que no necesito leer la Biblia. Eso no es fe, eso es ser supersticioso. O sea, hay mucha gente supersticiosa, eso no es fe. La fe verdadera está basada en la Biblia. Entonces, para definir esta fe, dice él, que úsese conforme a la medida de la fe que tiene en la Escritura. Entonces, el profeta, cuando va a hablar lo que dice la Escritura, ya no hay más revelación. ¿Estamos de acuerdo con eso? Acuérdense ustedes que la revelación se termina en Apocalipsis. O sea, porque si hubiera más revelación, tendríamos que agregar libros a la Biblia y eso no se puede hacer. Lo que sí hay es iluminación, que es lo que ya está escrito. El Espíritu Santo te da la capacidad de entender lo que está ahí. Entonces el profeta, si va a hablar algo, tiene que ir de acuerdo a lo que dice la Biblia. Esa es la función del profeta en la iglesia. La función de él es decir, hermanos, eso no es bíblico. Él pesca luego el error. Y está ahí para que la iglesia no se desvíe de la Biblia, que no se vaya a una doctrina errada. Ahora, esto en la práctica nosotros podemos ver en Timoteo. Vamos a ver en Timoteo, cuando Pablo le dice a Timoteo, que era un muchachito que empezó a viajar con él, que obviamente se hace un hombre y él termina como el pastor de Éfeso. Él fue el pastor en Éfeso. Dice aquí, capítulo 1 de 1 Timoteo, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe,
Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué, y eso es muy importante porque en la iglesia primitiva no había jerarquías. No era que Pablo era el jefe máximo y tenían que hacer lo que él decía. La manera como él le pide, dice, te rogué, no es la de alguien que le está mandando, es alguien que le está pidiendo, considera esto, por favor hazlo. Te ruego, hazlo. Es muy diferente. Ve, el tono es diferente de un jerarca que está dando órdenes. Pues yo te mando a que vayas a predicar allá. No es así. En la Biblia no había jerarquías. Tal manera que Pablo, cuando Pedro andaba de camaleón, ¿se acuerda que con los judaizantes una cosa y con los gentiles otra? Le dijo, oye, ya deja de ser camaleón. Así le dijo básicamente, ya basta de tu hipocresía. Pablo le exhortó a Pedro. Pedro no era jefe de Pablo. Además, Pedro no le enseñó a Pablo. El que le enseñó fue el Espíritu Santo y el Señor en persona, porque él oyó la voz del Señor. O sea, entonces tenemos que captar eso muy bien. Y luego dice aquí, como que te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Esa es la misión de un profeta. Sí. No, por ahí no es. Tenemos que quedarnos en la doctrina bíblica. Eso no dice en la Biblia, no lo vamos a aceptar. Es el profeta en la iglesia. Y no tiene nada, ninguna revelación extra. Solamente regresa a la Escritura para que los hermanitos no se desvíen de la Escritura. ¿Captado eso? Por eso dice que se use de acuerdo a la medida de qué. Y entonces eso quiere decir a la medida del conocimiento bíblico que tiene el profeta. Que si no sabe de eso, que no se meta. Sí. Quiero que noten algo bien interesante. En Juan 1, la relación que tenía el Señor Jesucristo con Juan el Bautista, ¿cuál era? ¿Eran familiares ellos o no? Ok. María de Elizabeth, la mamá, ¿qué era? María y Elizabeth, ¿qué eran? Eran primas. Entonces Jesús y Juan el Bautista, ¿qué eran? Primos en segundo grado, decimos nosotros, ¿verdad? Ok. Entonces, era obvio que María se llevaba con Elizabeth porque cuando el ángel le da ese dato, 6 meses más tarde, ¿se acuerdan ustedes de lo que le dio el dato a Zacarías? El ángel le dijo, tu esposa va a tener un hijo, se llama Juan. No tuvo que hacer ecosonograma, era varón, no tuvo que buscar nombre, se llama Juan. Y nadie le entendía por qué quiere llamar Juan. Debía llamarse Zacarías como el papá, no Juan. ¿Cuál Juan? No tienes ningún Juan en la familia. No, es que Dios lo dijo. A ver, dame una tabla para decirte, porque no, estaba mudo. Ahí empezó con Zacarías el ministerio de los mimos. Ok. Es la verdad. Con señas ahí, por incrédulo. Entonces, si Juan el Bautista creció con Jesucristo, y Juan el Bautista estaba lleno del Espíritu, ¿desde cuándo? Sí, a mí me hacía pensar de que Juan el Bautista sabía que Cristo era el Mesías, ¿no? Pero no. Crecieron juntos, jugaban juntos, lo que ustedes quieran, porque eran primos. Pero el momento cuando el Señor viene para que lo bautice, en ese momento Dios le muestra que Él es. Antes no. Ese es el punto. Un profeta va a saber lo que Dios quiere que sepa por la Biblia cuando le ilumina y éste entiende. En ese sentido, el profeta tiene una ventaja de los demás hijos, es que así no es. El Señor dice esto, mira, no es por ahí. Es la tarea del profeta ahorita. Y viéndole a Juan, aquí en Juan 1, cuando le ve al Señor, dice, el día siguiente, en el 29, Juan 1, 29, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo así? ¿Qué edad tenía el Señor cuando fue bautizado? ¿Se acuerdan? 30 años. ¿Por qué se bautiza a los 30 años y no antes? ¿Tienen idea? Porque era sacerdote. Él es el único que es sacerdote, rey y profeta. Ningún hombre ha sido eso, solo Cristo. Y ese día él empezó su ministerio como sacerdote, porque él es sacerdote. El día que lo bautiza, el Espíritu Santo viene sobre él, porque como humano que es, necesita el Espíritu Santo. ¿Sí? Y se queda sobre él. Y el Espíritu Santo es que obra. Por eso él les dice a los discípulos, el Espíritu que mora con vosotros, que estaba en Cristo, y estará en vosotros, así como está en mí ahorita, va a estar en ustedes. ¿Sí? Él hacía eso dependiendo en el Espíritu Santo, porque Jesucristo era un hombre como nosotros. Tenemos que aceptar eso. Pero él no cayó como Adán. Aunque fue tentado, no cayó.
Porque sí era hombre como nosotros. Claro que no tiene la carne como nosotros, porque Él es perfecto. Pero también fue tentado como Adán, el original, ¿tenía la carne? No. Fue después de la caída que entra el pecado en él, ¿o no? Claro que él era perfecto. Él era el único que tenía el famoso libre albedrío que todos hablan. Porque él sí podía decidir entre sí o no, le creo o no le creo. Nosotros no tenemos esa capacidad. O hacemos lo que la carne dice o lo que el Espíritu Santo dice, pero no tenemos la libertad de escoger lo que queremos. Eso dice Gálatas 5:17. Que el Espíritu pelea contra la carne y la carne contra el Espíritu, a fin de que no hagáis lo que quisieres. No podemos hacer lo que queremos. Entonces, regresemos aquí a Juan. Este es aquel de quien yo dije, dice el 30, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía. Ojo. Oye, espérame. ¿Cómo que no lo conocías? Si era tu primo. Sí, pero no así. No como el Mesías. Dice, yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Como paloma, no una paloma. Ojo. Y yo no le conocía, dice otra vez el 33. Pero el que me envió a bautizar con agua, que es Dios, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El punto es que aún los profetas en el Antiguo Testamento, Juan es un profeta del Antiguo Testamento, no sabían todo. Si ustedes leen el libro de Daniel, llega un momento cuando Daniel está escribiendo lo que Dios le dice que escriba, y él dice, pero no entiendo. Dijo, no importa, tú léelo, séllalo y ya no preguntes. Porque él no entendía. Como dijo Isaías, cuando dice, heme aquí, envíame a mí, y el Señor ya le dice lo que va a hacer, dijo, ¿y hasta cuándo? Dijo, es como que ya estaba dudando, dijo, no, pues está bien, está difícil esto que me manda a hacer, ¿y hasta cuándo tengo que hacer eso? Hasta que no quede nada, dijo. Nomás va a quedar la base del tronco, un remanente. O sea, ¿quién quiere un ministerio así? Que va a predicar para que todo el mundo se aleje. Y le dijo a Ezequiel, lo mismo le dice Ezequiel, vas a estar entre cardos y espinas y vas a morar con escorpiones. Y Ezequiel dijo, ¿yo tengo que ir a predicar? Sí, dijo, porque quiero que ellos sepan que hubo un profeta, nada más. Tú predícales, si creen o no creen, ese no es tu asunto. Yo lo que quiero es que ellos acepten que siempre hubo un mensajero mío entre ellos, nada más. Tú compártelo y se acabó. Sí, el profeta está muy limitado. Y el profeta en el Nuevo Testamento tiene que ser de la Biblia, si no, no es profeta. Porque esos profetas de que a mí me dice que el Señor te va a dar una casa más grande, que no es que, puras sonceras, son sonceras, no le hagas caso. Ahí tengo uno que no quiere saber nada de los evangélicos. Obviamente no ha nacido de nuevo, porque vino el profeta y le dijo que iba a dar una casa más grande, vendió la que tenía, hizo una más grande y se quedó con la trácala y ahora está enojado, porque está con deuda y no puede pagarla y va a perder la casa. Porque el profeta le dijo, no le hagas caso al profeta. Porque un profeta le dice a un muchacho que me viene a preguntar a mí que qué opino yo, casi le doy en las orejas. ¿Sabe lo que me dice? Que el profeta le dijo que Dios le había dicho que le siembre unas botas de cocodrilo en un mall y las botas de cocodrilo costaban $500. Y dice, y yo no tenía el dinero, hermano, y lo puse en mi tarjeta y ahora estoy con la trácala esa que no la puedo pagar porque aquel me dijo que le siembre las botas de cocodrilo y solo las usó una vez, ya nunca más le he visto que se ha puesto las botas de cocodrilo. Digo, ¿y quién te dijo a ti que tienes que hacer eso? No, pues el profeta. Sonso, ese no es un profeta, es un bandido. Bandido, bandolero. Estoy en un programa de radio, escúcheme bien esto, ¿no? Y que termino y me llama una señora y me insultó. Me mandó al Cairo, me mandó al infierno, me recordó a mi abuela, a mi mamá, a mis hermanas. Estaba enojada la señora, que le quitaron su casa, sus coches, su departamento, que no es que... Los pastores son ladrones, me dice a mí. Digo, y dice, ¿y usted qué opina? Digo, pues por sonsa. ¿Dónde dice en la Biblia que usted tiene que darle nada a nadie? A ver, ¿dónde dice eso? ¿A poco ustedes no hacen eso? No, nosotros andamos protegiendo de esa gente. Esa es la tarea de un profeta. Que no caigas en la trampa de la mentira. Porque Pablo dice a los corintios que estos siervos de Dios, si el diablo se disfraza de ángel de luz, estos se disfrazan de siervos de la justicia. ¡Mentira! Lo que quieren es quitarte el dinero. Ya,
Hasta ahí con los profetas modernos. Y luego hay otros dos oficios, vamos a verlos y ahí vamos a terminar hoy, por lo menos en esta sesión. En Efesios 4, dice, ya hemos visto a los apóstoles y a los profetas y a otros evangelistas. Sí. La palabra evangelio significa buenas nuevas. Y un evangelista es el que comparte las buenas nuevas. En el Apocalipsis tenemos 144,000, 12,000 de cada tribu evangelistas que van a llevar el evangelio de que Cristo es el Mesías a los judíos durante la tribulación. Ahorita hay hombres que tienen ese ministerio de compartir el evangelio en una forma sencilla y clara para que el que cree sea salvo. ¿Y cuál es el evangelio? 15:3. Vamos a ver ahí, 1 Corintios 15. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Ese es el Evangelio. Las buenas nuevas de que el Mesías ya vino, que el Salvador, el Libertador ya vino. Por eso nosotros estudiamos las cronológicas para prepararle a una persona para que crea que Jesucristo es el Salvador prometido desde Génesis 3:15. Si no tiene esas bases, eso no es evangelizar, no está creyendo. Ejemplo, cuando Pedro predica su primer sermón, ¿cuántos se convirtieron, dice la Biblia? 3,000. ¿Cómo así? Y cuando Pablo predica en Atenas, ¿cuántos? Contaditos, no, ni con la mano puede contarla. Ahí estaba una Damaris, el Areopagita, se llevó al jefe de las llaves. Estaban ardidos con él, le hicieron una demanda. Ve a leer 1 Corintios 18, vas a ver. Ahora, escuchen esto. Pedro y Pablo no estaban los dos llenos del Espíritu. ¿Por qué el uno 3,000 y el otro a duras penas se burlaron de él? Qué interesante el sermón. Pedro habla a judíos que conocen, ¿qué conocen ellos? Las cronológicas. Y los atenienses, cuando él predica a los atenienses, dice, Dios el Creador, no dice el Dios de nuestros padres. Sí, el Creador. Porque estos no tienen las bases. ¿Sí? Cuando yo llego en las cronológicas a la lección de la ley, yo digo, no, me recuerdo en Reynosa, eran catedráticos de la Universidad del Atlántico los que venían a estudiar conmigo, y gente de la administración, así empezó la iglesia ahí. Y entonces yo les digo, cuando llegamos a esa lección de la ley, cuando vamos a ver la ley, digo, a ver, ¿cuántos pecadores hay aquí? Levanten la mano los pecadores aquí. Así hacen, así. O sea, no hay pecadores. Pecadora la ramera. Pecador el mafioso ese, el matón, el ladrón. Yo no soy pecador. Ah, digo, aquí no hay pecadores. No, qué maravilla. Mejor me voy aquí, digo, porque yo soy pecador y no les vaya yo a contagiar a ustedes. Porque eso pasa, un gobernador de Nueva York, ellos tienen lo que se llama la capacidad de dar una amnistía, ¿no? Cuando ya va a dejar su puesto, el presidente de los Estados Unidos también puede hacer eso. Él puede sacar a un reo que esté en cadena perpetua, lo puede sacar ahí si él da la orden que lo saquen. Y este gobernador va a la cárcel y pregunta a los que están ahí, ¿tú por qué estás aquí? No, hombre, a mí me hicieron un 4. ¿Y tú por qué estás aquí? No, si yo soy inocente. ¡Puros inocentes! Y llega uno y dice, no, sí, yo sí estoy pagando mi deuda con la sociedad, porque yo sí cometí un crimen. Dice, y aquí estoy, señor gobernador, y aquí me voy a quedar hasta que se cumpla y voy a salir a una vida diferente, eso sí. Ah, dijo, sáquenle a ese culpable entre tantos inocentes, dijo, no voy a contaminar. Y le da la amnistía al culpable. Entonces, ya que llegamos en Éxodo 20:17, ¿qué dice? ¿Sabe lo que dice? Ustedes ya estudiaron las cronológicas, si no lo hicieron, más vale que las estudies, ¿ok? Dice que si codicias, codiciar es algo interno que no se ve, ¿no? Si codicias una cosa de tu prójimo y eres culpable de haber fallado los 613 puntos de la ley, porque la ley son 613 puntos, no son los 10 puntos, ¿ok? Tenemos que estudiar la Biblia, caramba, tenemos que estudiar la Biblia, ya se me está acabando, conéctale esto por favor. Dice que tengo 3% de batería, algo así. Y se van a quedar sin el resto los hermanitos. Como me dicen en Quito, llego y dice, ah, hermano, qué bueno que llegó para que nos insulte, dice. Escuchen esto.
Después de eso, yo les digo a los que estaban ahí en la clase, a ver, ¿cuántos de ustedes aquí no han codiciado algo de alguien? A ver, dígame la verdad. No, pues todos. Entonces digo, ¿cuántos pecadores hay aquí? Ahora sí levanta las dos manos, yo soy pecador. Yo sí soy culpable. Ok, ahora sí podemos hablar del Salvador. Porque ahora sí ocupas tú un Salvador, porque eres pecador, ¿o no? No, pues sí. Y yo me acuerdo de Néstor, que llegamos como a la lección 11, él es decano de los estudiantes de la universidad. Me interrumpe y dice, ¿puedo decir algo? Digo, sí. No, dijo, yo ya soy cristiano. Dijo, yo sí creo. Pues sí está clarito. Génesis 3:15, viene el Señor ya vino por mí, yo soy pecador, he fallado a la ley, soy culpable de los pecados, soy pecador. Y Él vino a morir por mí, yo sí creo, dijo, yo soy cristiano, mi esposa y mis hijos somos cristianos ya. Nosotros sí creemos. Digo, Néstor, no puedes hacer eso ahorita, eso es en la lección 20. No fastidies, dijo, yo ya soy cristiano, yo sí creo. Ok, eso es todo. ¿O no? Solo el Espíritu Santo le puede mostrar a una persona eso. Voy a un estudio bíblico con gente que se dedica a vender bienes y raíces, ¿no? Y todos vienen vestidos de cuervos. O sea, de negro, ya saben cómo son, ¿no? Porque son exitosos en los negocios, por eso andan de negro. Cálmate. Porque está como el sonso este que me dice a mí, oye Wilson, está comprobado que si predicas de negro, con camisa negra, corbata negra, zapatos negros, ya faltaba que me pinte las uñas de negro y labial y rímel. La gente te oye, me dice. Está comprobado. Digo, estás hablando estupideces. Y es que me enojé. ¿Qué te pasa? Entonces Juan el Bautista andaba de traje negro. ¿O qué? No, dijo, tenía piel de cabello negro, dijo, de camello negro. O sea, digo, no seas... Ya no voy a decir lo que le dije, ¿ok? No inventes. O como dicen los muchachos, no manches. A veces es una manchota que me... Yo estaba sentado con él, se fue a sentar en otro lado. Ya no quiso estar conmigo, ¿eh? El líder de la organización, el mero. Estás hablando tonterías. Esto es asunto del Espíritu Santo, no cómo te viste. O sea que ahorita si Juan el Bautista viene a predicar a tu organización, lo sacan a patadas de ahí. Porque él no tiene traje negro. Bueno, dijo ya, pero no te enojes. No, ¿cómo que no te enojes? Estás hablando tonterías. Y al final del evento se acerca y me dice, oye Wilson, vamos a tener un congreso, no es que queremos que tú nos prediques. Le dije, no puedo, hermano, no tengo traje negro. Y no fui. Qué barbaridad. Imagínense ustedes. Entonces, ¿cuál es la misión del profeta en la iglesia? ¿En qué se basa él? Aquí, a ver, nomás muéstrame dónde dice eso en la Biblia y nos paramos de cabeza. Pero si no lo dice, no tenemos por qué hacerlo. Ese es el punto. Muy diferente al profeta del Antiguo Testamento. ¿Qué hacía el profeta en el Antiguo Testamento? Hablaba de Cristo, de su venida. Como ya vino Cristo, ya no necesitamos profetas del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento se quedan a que no se desvíen de la doctrina, que no me cambien de doctrina. A ver, ¿de dónde sacaste eso tú? Y no les gusta, ¿eh? Ahí donde estamos nosotros, llega un tipo que según esto, a ayudarnos a nosotros. Yo no estaba, ¿ok? Y les dice a los varones de la iglesia, lo que pasa es que a ustedes les falta el Espíritu Santo. Ya cuando alguien me dice eso, tengo ganas de ahorcarle, en serio. Y entonces uno de ellos dice, ¿por qué dice eso? No, dices que en mi iglesia, nosotros vivimos el libro de los Hechos. Así le había dicho este tipo al hermanito que me estaba platicando, que vino a ayudarnos para que nosotros seamos una iglesia nuevo testamentaria. Le digo, ¿y va a venir otra vez o qué? Sí, dijo que iba a regresar el sábado. Dijo, yo voy a hacer lo posible estar aquí cuando venga este hombre. Y llegó. Y entonces ya empezó con sus 11, le dijo, oye, espérame un momentito. Tú dices que en tu iglesia se vive el libro de los Hechos, ¿verdad? Ok. O sea que tienes los apóstoles tú. Bueno, hay un apóstol, ese no es apóstol, ese es un bandido, ese no es apóstol. Y la gente, ustedes venden todo lo que tienen y se lo dan al tipo, ¿o qué? No dice nadie, vende nada. ¿Y los mentirosos se caen muertos? ¿Te acuerdas de Ananías y Zafira? Pues no. ¿Cuál libro de los Hechos? Déjate de sonceras. Es un libro histórico, no se va a repetir. Y es que ahí hablamos en lenguas. Eso no es lenguas. Me dijo un muchacho, yo le tomé nota a lo que dice mi pastor. Mi pastor dice, Rambo saca la bazuca, Rambo saca la bazuca. Digo, no andes inventando. No, en serio, así dice mi pastor, Rambo saca la bazuca, Rambo saca la bazuca. ¿Y que está hablando en lenguas? Mira, para empezar, vete a leer Pentecostés, ¿ok? No hablaron los solalias, que son
sonidos guturales. ¿Qué hablaron? Idiomas. Un gringo se va a una de estas iglesias donde supuestamente están hablando en lenguas y se arrodilla y empieza: For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him shall not perish but have everlasting life. Y repetía eso, ¿no? Y el muchacho dice el Señor a través del hermano en lenguas que no sé qué, ya se inventó. Y el gringo dice: no seas mentiroso, estoy repitiendo Juan 3:16 en inglés. Nada que ver. O sea, ¿para qué quiero yo a alguien que supuestamente está hablando en lenguas y que me está interpretando cuando tengo la Biblia? ¿Qué es más grande? O sea, ¿el Espíritu Santo necesita hacer eso o ya me dio lo que tengo? ¿Ve el punto? Pues no, tenemos que regresarnos a la Biblia. Siempre les digo yo: Rinimi yakta, rinimi maikarupi, kausangapa, mana kinkin yakta, shina kuyangichurunataka. El hermano habla en lenguas. No, ese es un poema quichua y hasta ahí llegó, no sé más. Eso, los indígenas de mi país hablan eso. Y cuando yo recito eso, dice: oye, el hermano habla nuestro idioma. No, hombre, solo me sé el poema. Como los cantantes solo cantan la canción, ¿han visto? Y de ahí ya no saben. Nada que ver. El evangelista lo que hace es compartir el evangelio y hasta ahí. Pero ¿quién es el que convence de pecado? El predicador que está ahí: ven, no le dejes al Señor sufrir, llora el Señor. Ese ya está sonso ya. ¿Qué dice Juan 6:44? A ver, uno de ustedes léalo, por favor. ¿Quién va a venir a Cristo? ¿El que yo le convenzo? Porque soy muy astuto como evangelista. Por eso ahora no les llaman evangelistas, les llaman evangelistas. Y mi mujer sí me dijo a mí clarito un día: a mí se me hace que lo que tú estás haciendo es, les persuades a la gente, ellos no están viniendo a Cristo sino a ti. Porque según esto yo era evangelista. Digo: tú eres muy listo. Eso no es del Espíritu Santo. No tienes que presionar a la gente. Me dijo mi esposa eso. Y dije: oye, tienes razón. O sea, soy muy bueno para persuadir como un vendedor, ¿no? Pero esa no es la obra del Espíritu Santo. ¿Qué dice Juan 6:44? Uno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré y iría por traerlo. ¿Quién viene al Señor? Dios tiene que obrar en las vidas de ellos, no es mi astucia. No es mi astucia. Ustedes pueden oír a un predicador que hace llorar a la gente, mete los poemas. Yo fui profesor de homilética avanzada, por favor. No es por ahí. Me rehúso a persuadir a nadie, no tengo que persuadir a nadie. Es la obra del Espíritu Santo que convence de pecado a las personas. ¿Quién es el que sella y salva a una persona? El Espíritu Santo. ¿Quién lo transforma a la imagen de Cristo? El Espíritu Santo. ¿Y quién da la gloria a Cristo? El Espíritu Santo. Cuando el predicador se lleva la gloria a sí mismo, miserable, no ha entendido nada. Y lo que tiene ahí no sirve, porque eso no es de Dios, eso es de Él. Ese es su ministerio. Como me dice un pastor a mí: ven a ver mi iglesia, me dice. Le digo: oye, ya no tengo que ir a verla, ya sé cómo está. ¿Cómo? Dice. Digo: ahí los diáconos te están serruchando el piso. ¿Han visto en las caricaturas que el que está en el podio cómo le serruchan el piso? Digo: ahí los diáconos están serruchando el piso. El tesorero te está robando. Los muchachos andan metidos en fornicación. Tienes muchos problemas con las hermanas, porque ahí se pelean entre ellas, son chismosas. Y me dicen: ¿y cómo sabes eso si yo no te he dicho nada? Pues tú me acabas de decir: ven a ver mi iglesia. ¿Qué puedes producir tú? Sino las obras de la carne. Si me dijeras: ven a ver lo que Dios está haciendo, encantado voy a verlo. ¿Ve la diferencia? No, pues mi iglesia. Si yo soy tu pastor, todo te faltará. A todos les digo lo mismo, y es la verdad. Está como el que le dice al pastor: pastor, tengo una deuda y en un mes tengo que pagarla. ¿Qué? Esperen el Señor. Dijo: esperen el Señor, no te preocupes. A la semana que tiene que pagar, dice: en una semana tengo que pagar, no te preocupes, esperen el Señor. La noche anterior que tiene que pagar ya se vence. Le dice el predicador: ahora sí preocúpate, dijo. Te prometo que eso es lo que yo haría contigo. ¿Yo qué te voy a ayudar? Si yo estoy peor que... yo también necesito a él. ¿De dónde me salen estos que... acá ya, Juan Camaney? Me dice un pastor amigo que se llama Juan, ¿no? Le encuentro un tipo bien crudo. Le dice: ¿qué pasó, Juanito? Le dice: ¿cómo sabe este mi nombre? Pensó que quizás algún día llegó a la iglesia, no sé, ¿no? Entonces dice: ah, no, muy bien, todo muy bien. Y entonces empiezan a platicar: sí, Juan, ¿cómo no, Juan? Oye, dice: espérame, no le sigas, dijo. ¿Cómo sabes mi nombre tú?
¿A poco tú no eres Juan Camaney? Dijo. Cuando me dice eso mi amigo, digo, oye, si a nosotros nos toca pasar cada cosa tan curiosa. Los evangelistas, no, evangelistas. Luego el 4:11 termina con pastores y maestros. Hay un dato muy importante porque todo el mundo dice los 5 ministerios, no son 5, son 4. 4. ¿Por qué? Porque dice, unos apóstoles, otros, ¿qué? Profetas, otros, ¿qué? Otros, no dice otros pastores y otros maestros, no, un pastor tiene que ser maestro. Porque de acuerdo a 1 Timoteo 3, vamos a ver ahí, el que va a ser anciano en la iglesia, que es un pastor, tiene que ser apto para enseñar. 3. Pero es necesario que el obispo, que el sobreveedor, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. ¿Quién es apto para enseñar? El que sabe. ¿Y quién le enseñó? El Espíritu Santo. Y hay un don de enseñanza. Esas personas tienen el don de la enseñanza. Por eso son aptos para enseñar. Si no, no puede ser anciano o pastor. El pastor enseña. Mire lo que dice 1 de Pedro 5. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de ¿qué? De la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, 5:2, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ¿qué? Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, o sea que estos ancianos son pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pastores y maestros es la misma persona. Tito, vamos a ver Tito. Es una epístola pastoral, se llama. Timoteo y Tito son epístolas pastorales. Y en Tito dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Que corrijas lo deficiente, tienen que enseñar. Y finalmente, 2 de Timoteo 2:24, vamos a ver lo que dice ahí. 2 de Timoteo 2:24. Porque el siervo del Señor no debe ser, ¿qué? O sea, pelearse, sino amable para con todos. ¿Apto para qué? Otra vez, apto para enseñar. Sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Yo no lo voy a hacer, el Señor lo va a hacer. A mí me toca compartir lo que dice la Escritura. Si va a entenderlo es porque el Señor le mostró. Yo no tengo esa capacidad. Sí, las veces que me permita vamos a estudiar y vamos a mirar lo que dice la Biblia y regresarnos a la Biblia. Pero si lo va a ver es porque el Espíritu Santo le va a mostrar. Yo no puedo hacer eso. El Señor Jesucristo no lo hizo, menos yo. El Espíritu Santo tiene que obrar, hermanos. Y entonces dice que Dios le conceda que se arrepienta para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Yo no puedo sacarles de las tenazas o las garras del diablo que están presos ahí. Solo Dios puede decir, hey, hazte a un lado, ven conmigo tú. Porque nadie viene a mí si el Padre, ¿qué dijo el Señor? No le trajere. Y yo resucitaré en el día posterior. La glorificación está garantizada si el Padre lo trajo. Cuando alguien me dice a mí, bueno, ya voy a ir, digo, no necesito que vengas, no vengas, no. Cuando te traigan, ahí sí quiero verte. Porque dice un muchacho, me dice, oye hermano, disculpa que no he ido a las reuniones, dices que no he podido. Digo, no te preocupes, si no es, el pleito no es conmigo. Además, ya te voy a decir, no vas a venir, te van a traer. Si no, no vengas. No te quiero si tú vienes por ti mismo. ¿Cómo? Dice, no, al rato me entiendes, ya, no, al rato hablamos. Y luego un día le veo ahí en la reunión y digo, ¿qué pasó contigo? Sí, me trajeron, dijo, me trajeron. Ah, bueno, bienvenido. Porque cuando yo traía a la gente a la iglesia, ¿sabe lo que traía? Puros problemas.
Pura carne. Cuando el Señor trae a las personas que Él quiere, ¿a poco no dice en Hechos que Él añadía a la iglesia a los que Él iba salvando? ¿Eran los apóstoles que traían a la gente o el Señor? Eso es lo preferible, hermanos. Esto de las IGBs me dicen a mí, compártenos tu método. ¿Cuál es tu método? ¿Cuál método? Yo no tengo ningún método. ¿De qué te pasa? No seas envidioso, dice, lo que pasa es que no quieres compartirnos. Digo, es que no tengo ningún método, simplemente estudiamos la Biblia. ¿Qué te pasa? Si yo tuviera un método, entonces es mío. Y esto se va a echar a perder. Yo no quiero que se eche a perder. Esto es del Señor, esto no es mío. ¿Qué te pasa? No has entendido una básica. ¿A poco? Dice. No ve que yo ando tras los hermanitos averiguando la vida. Tengo ganas a veces de llegar con una ametralladora debajo de la cama y hacer así, ya levántense, bola de bandidos, carnalotes. Imagínense que un cristiano, 30 años cristiano, el domingo todavía dudando, ¿iré a la iglesia o no iré a la iglesia? No estoy seguro, el Señor no me ha confirmado. Ay, sí que tengo ganas de caerle con unos zapes de decir, ¿qué te pasa? Ese asunto lo resuelves al comienzo de la vida cristiana, por favor. Claro que necesitas estar con los hermanos. ¿Qué te pasa si no vas a crecer? Este crecimiento se da dentro del cuerpo porque cada miembro bien concertado y unido produce el crecimiento en amor. Sin la iglesia no vas a crecer. Así de sencillo es esto. ¿Tienes idea cuánto amo a la iglesia? ¿Te acuerdas cuando veníamos con Tim aquí y ustedes nos decían, ¿por qué vienen solo por nosotros? Si no venimos por ustedes, venimos por la iglesia. ¿O no? Lo mismo es en Chiapas. ¿Por qué vienen, hermanos? Y cuando yo iba a Monterrey, yo ya no quería ir, Ya no quería ir, en serio. Paz, voy a explicar. Voy a explicar. No. ¿Cómo que no nos has dicho eso que no querías? Es que ya no quería ir. Y yo le decía a mi esposo, ¡ya no voy! Y no les voy a decir lo que decía porque no estaba tan bueno, era la pura carne. Y dice Joy, ya me entendí por qué no quieres ir, porque el Señor está obrando y a la carne tuya no le gusta que Dios obre. Eso es por eso que no quieres ir, por carnalote, porque ya te estás defendiendo a ti mismo. ¿No que deberías estar muerto tú? A ver, el muerto respinga. Si le dices, verde, feo, ¿qué hace el muerto? No, dame tantito, ahorita nada, no responde. Si le ofreces una hamburguesa, ¿qué hace el muerto? No, hombre, mejor tráeme una semita. Entonces ese no está muerto, está agonizando. El muerto no responde, dice, pues que no predicas tú que ya estás muerto, que el yo no manda, pero ahorita el yo está mandando, por eso no quieres ir, estás ofendido, ¿verdad? Esto no es de ti. No, ya voy, y iba. Dice un predicador veterano, él se imagina, ¿no? Dice que el Señor llega al cielo y un ángel le dice, oye, ¿y a quién dejaste encargado la obra esta de establecer tu iglesia? A los discípulos, dice el Señor. A los discípulos. Pero no viste lo que hicieron. Todos se fueron y Pedro dijo que se iba a pescar otra vez y todos le siguieron. Ellos les entregaste. ¿Y tienes plan B? Y dice el veterano, el Señor le dice, no tengo plan B. ¿Cómo? No, dijo, porque no van a ser ellos. Por eso se va el Espíritu Santo. Esa es la clave, hermanos. Por eso vino el Espíritu Santo. Si fuera a encargarnos a nosotros, no vamos a ningún lado. Gracias a Dios por el Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor, delante de ti estamos contemplándote, tu grandeza y tu verdad. Tu palabra que nos ubica, nos guía, nos alimenta, nos conforta, nos alienta y nos da una esperanza segura. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias por la obra tuya. Nos vamos a quedar contigo. Perdona nuestras iniquidades, Señor, nuestra arrogancia y tantas cosas que hasta inconscientemente lo hacemos. Y aún así tú no nos desechas. Eso es maravilloso, Señor. La verdad yo no te entiendo. Simplemente, si tú lo dices, así es. Y nada más. Bendito tu nombre para siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Ahora lo que sigue.